Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a las capacitaciones de .NET. El día de hoy vamos a platicar un poquito de Functional Programming y pues bueno, vamos a comenzar entendiendo qué es Functional Programming. Una de las definiciones que encontré nos dice que Functional Programming es un paradigma de programación y se trata de construir estructuras, clases y elementos que puedan tratar evaluaciones matemáticas. ¿Esto qué quiere decir? Es prácticamente tratar lo que vienen siendo funciones como si fueran objetos tipo, no sé, tal vez un objeto booleano, un objeto entero, un string, etcétera, etcétera. Para esto, nosotros debemos saber que las funciones en sí tienen un tipo de datos. En este caso, pues nosotros vamos a declarar una función de dos formas. La primera, nosotros podemos declararla con la palabra reservada delegate. En este caso, tenemos nosotros una, eh, una función llamada, o un tipo de dato llamado myFunction, que lo que hace es retornar un tipo de dato double y recibir por otro lado también un double como argumento. En el segundo ejemplo, nosotros estamos utilizando la, la siguiente expresión, donde declaramos una función que va a recibir igualmente un objeto double y va a retornar un objeto double. En este caso, nosotros ya estamos asignándole un nombre a esta función que se llama myFunction. Vamos a ver cómo se utilizarían estas dos funciones. Yo tengo por aquí un método privado llamado functions, donde si se fijan, tengo un tipo de dato llamado myFunction, que es el que estoy utilizando en la primera expresión, y estoy declarando una función llamada f. A esta f le estoy asignando cualquier tipo de función. Esto puede ser lo que sea. Recordemos que en este caso es una función que va a recibir un double y va a retornar un double. En este caso puedo yo asignarle la misma función que tiene las funciones propias de .NET para evaluar cualquier tipo de cosas, senos, cosenos, etcétera, etcétera. En este caso utilicé math.x para asignarla a myFunction y también para asignarla a la segunda función que tengo aquí declarada. Si se fijan, son dos formas de poder manejar funciones como si fuera un tipo de dato. La primera utilizando el delegate y la segunda utilizando func. Una vez que hemos entendido esto, debemos de saber que hay dos tipos genéricos para este tipo de funciones. Uno que se utiliza la palabra predicate y otro que es el action. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Tanto en action como en predicate nosotros podemos declarar una serie de argumentos que se le van a pasar a la función, sean string, sean double, etcétera, etcétera. Y el último argumento, en este caso, también va a ser el tipo de retorno. La única diferencia entre el predicate y el action es que el predicate es para evaluaciones que siempre van a regresar un tipo booleano, siempre van a ser true o false. Y el action siempre va a ser para todo lo que sea un método. En este caso, pues no va a regresar ningún valor. Por lo tanto, va a ser un void. De modo que si nosotros quisiéramos crear una función que regrese si una palabra, por ejemplo, es nula o no es nula, nosotros deberíamos de utilizar un predicate. Y si nosotros vamos a utilizar, por ejemplo, una función que va a procesar un valor, a lo mejor va a hacer un update de la base de datos, etcétera, etcétera, nosotros lo que tendríamos que hacer es utilizar un action. El siguiente paso para aprender sobre el functional programming son las expresiones lambda. Muchos de nosotros ya conocemos un poquito las expresiones lambda, pero vamos a ver cómo podemos aterrizarlas al functional programming. Nosotros tenemos una expresión delegate, que es la que veamos en los primeros ejemplos, donde estoy definiendo una función, y esta función delegate también se puede sustituir por una expresión lambda. En este caso, pues hay una serie de ejemplos. Eh, delegate return tree, lo que nos está diciendo es obviamente es una función que no va a tomar ningún valor como parámetro y nos va a regresar un 3.
En este caso su expresión lambda sería entre paréntesis la flecha hacia 3, lo que significa lo mismo. Es una función que no va a recibir ningún parámetro y nos va a regresar un 3. En este caso tenemos más ejemplos. El segundo es una función que no va a recibir ningún parámetro y nos va a regresar el datetime now. En el tercer ejemplo ya es una función que nos va a recibir un argumento, en este caso es llamado x, y lo que nos va a regresar es el x más 1. El cuarto ejemplo, lo mismo, tenemos un parámetro llamado x y lo que nos va a regresar es el logaritmo de x más 1 menos 1. En este caso la diferencia entre el 3 y el 4, si se fijan, es únicamente en la expresión lambda, donde el ejemplo 3, el argumento x está entre paréntesis y el argumento 4 no tiene paréntesis. Cuando nosotros tenemos una expresión que reciba únicamente un parámetro, nosotros podemos o podemos no escribir los paréntesis, y esto va a ser exactamente lo mismo. ¿Qué hay de las funciones que a lo mejor reciben un string o reciben un entero o reciben cualquier otra cosa y hacen exactamente lo mismo? En este caso, si nosotros utilizamos un delegate, obviamente tendremos que especificar el tipo de dato. En este caso, el ejemplo 5 y 6, del lado de delegate, tenemos una función que nos está recibiendo dos parámetros, x y y, pero en una es un entero y en la otra es un string. En el caso de las expresiones lambda, no es necesario especificar este tipo de dato, ya que el compilador se va a hacer cargo dependiendo de los parámetros que esté recibiendo, y en ambos casos se escribe de la misma forma. ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? Ok. Vamos a ver un poquito cómo se ve esto en código. Para eso he creado aquí una aplicación de consola con tres ejemplos muy sencillos. Vamos a analizarlos cada uno. El ejemplo 1, si se fijan, yo estoy declarando aquí un action llamado write, y lo único que va a hacer es escribir una línea en la consola. Por otro lado, tengo otros dos actions declarados, uno llamado hello y uno llamado goodbye, y lo que estoy haciendo es asignándole dos funciones que tengo por ahí creadas. Si nos vamos a ver la definición de cada una, lo único que hace es escribir hello y escribir goodbye. Estas son los tres tipos de funciones que yo tengo aquí escrito, y lo que estoy haciendo a lo largo de esta función no es otra cosa más que mandarlas a llamar y agregarle o restarle más funcionalidad. En este caso, mando a ejecutar la función write. Se ejecuta como cualquier función con los paréntesis, y en este caso pues me recibe un parámetro. La función writeLine recibe un string, que es el que le estoy pasando aquí a través de esta línea de código. En el siguiente ejemplo lo que hago es a la funcionalidad write le estoy aumentando lo que tenga hello, y después de esto le estoy agregando más funcionalidad, pero a través de una expresión lambda. Recordemos que pues podemos nosotros declarar funciones con el delegate o con las expresiones lambda. En este caso pues estoy agregando una funcionalidad con la expresión lambda, y lo que hago después es escribir la primera llamada. Más adelante lo que hago es quitarle la funcionalidad que le había agregado de hello y hacer un segundo llamado. Más adelante lo que hago es volver a definir la función write, que va a ser otra vez para escribir una línea. Le estoy agregando la funcionalidad goodbye y estoy agregando otra funcionalidad, esta vez utilizando un delegate. Y lo único que me va a hacer es escribir delegate expression. Y al final estoy haciendo una operación entre varios actions, entre la función write y entre la función goodbye. En este caso puedo yo hacer operaciones entre esos tipos de datos y mandarlo a ejecutar. Vamos a ver qué es lo que está saliendo en el programa cuando yo lo ejecuto. Vamos a analizar qué es lo que pasó aquí. Pues cuando llegamos a la primera línea de código, se escribe write invoke, que es la funcionalidad que tiene originalmente write, y después se le agrega la funcionalidad hello y la funcionalidad con este lambda.
y se escribe first call. Entonces vamos a analizar qué es lo que pasó. Primero se escribe el first call, que es la primera función que tenía asignada. Después se manda a llamar la siguiente funcionalidad que le agregamos, en este caso es el hello, y al final se manda a llamar la expresión lambda. En ese orden está. Después, cuando yo le resto la funcionalidad hello y mando a hacer la segunda llamada, lo que hacemos es escribir. Recordemos que write tiene writeLine. Escribe el second call y después vuelve a escribir la expresión lambda. En este caso ya no escribió ningún hello second call porque nosotros ya le habíamos quitado esa funcionalidad. Más adelante volvemos a definir desde cero esta funcionalidad y lo que hacemos es escribir el writeLine, goodbye y agregar un delegate. Cuando nosotros hacemos el tercer llamado, pues se escribe el third call, se manda a ejecutar la función goodbye y se escribe el delegate que le habíamos agregado. Y en la cuarta llamada, nosotros tenemos el write y le estamos restando el goodbye y a eso le estamos ejecutando para escribir la última llamada. En este caso, pues se manda a escribir a la línea for call y lo único que nos quedaba en la funcionalidad write va a ser el delegate. ¿Por qué? Porque ya le habíamos quitado goodbye. Y esto fue lo que se imprimió en pantalla. Como podemos ver, nosotros podemos declarar aquí objetos que vienen siendo funciones y podemos estar interactuando con estas funciones ya sea para agregar funcionalidad, quitar funcionalidad o en el último de los casos hacer operaciones entre ellos. ¿Tenemos aquí alguna otra duda? Si no tenemos aquí otra duda, vamos a proceder con el ejemplo 2. Ya que vimos este primer ejemplo, nosotros nos podemos preguntar, ok, ¿y esto en qué me sirve a mí a la hora de programar? Hay muchos casos, yo inclusive me topé con uno de ellos hace poco y lo voy a tratar de ejemplificar un poquito en este segundo ejemplo. Nosotros tenemos aquí unos arrays. El primero es de strings. Nada más estoy poniendo aquí algunas palabras, por ahí una cadena vacía. Estoy creando un arreglo de una clase que creé llamada book. Este book lo único que tiene es un nombre y un precio. Y lo que estoy haciendo es otro arreglo de números positivos y negativos. Vamos a ver qué es lo que hace este segundo ejemplo. Estoy creando un predicado que va a recibir un string. Recordemos que los predicados son expresiones que siempre nos van a regresar un true o un false. Y en este caso pues me va a recibir un string llamado longwords. Lo que hace es recibir una palabra, un string, y me va a contar. Si tiene más de 5 dígitos, entonces me va a regresar un true, diciendo que es una palabra larga, y si tiene menos de esos 5 me va a regresar un false, diciendo que no es una palabra larga. Y tengo por aquí una función que declaré llamada count, que lo único que hace es barrer el arreglo que esté recibiendo y aplicar una condición. Esta condición yo también la voy a recibir como un predicado. Y cada vez que se cumpla la condición, pues voy a incrementar aquí un contador que tengo y lo voy a regresar. Esto vamos a ver cómo nos puede funcionar. Imagínense que yo tengo una aplicación donde estoy analizando a lo mejor diferentes libros y quiero analizar las palabras de un libro. Quiero saber qué palabras son largas y qué palabras son cortas. En este caso lo que yo tendría que hacer es estar contando cada una de esas palabras y checar si la palabra tiene más de 5 dígitos, decir que es una palabra larga y si no es una palabra corta. Pero no solamente tenemos que hacer eso, a lo mejor también tenemos que analizar todos los libros y decir cuáles de ellos son baratos, cuáles cuestan más de 20, cuáles cuestan menos de 20. Y a lo mejor tenemos también que analizar por ahí algunos números y revisar cuáles son positivos, cuáles son negativos, o a lo mejor de todas esas palabras que tiene el libro o el título que pueda tener el libro, revisar cuántos tienen por ahí una cadena vacía, etcétera, etcétera.
Si se fija, nosotros tenemos que estar haciendo exactamente la misma funcionalidad para todos, que es barrer el arreglo, aplicar cierta condición e informar si se cumplió o no se cumplió la condición para cada uno de esos casos. Lo que se haría con la programación convencional pues es barrer el arreglo y aplicar en el primer caso, si la palabra es mayor que 5 dígitos, return true. En el segundo caso, si cada una de estas palabras, si cada uno de estos precios es mayor que 20, pues regresar un false, si no regresar un true, etcétera, etcétera. Esta funcionalidad nosotros la podemos simplificar mediante la functional programming. Y en este caso lo que estoy haciendo, si se fijan, es mandar a llamar la función count, que es la que me está analizando y recorriendo el arreglo, y enviar en el primer parámetro, en este caso, mi arreglo de strings. Lo que hago en el segundo parámetro es mandarle longWord, que longWord es una función que me va a analizar si la palabra tiene más de 5 dígitos o no. En este caso, pues la función count va a barrar el arreglo, aplica la condición y me informa. Pero en el siguiente caso, mando a llamar la misma función count, donde yo le mando un array de books en este caso, y en el segundo parámetro le mando también una condición para que me diga si el precio del libro es menor de 20. En el tercer caso mando a llamar exactamente la misma función, pero ahora le estoy mandando un array de enteros y le pido con un lambda que me diga si el número es negativo, si es menor que 0. Y en el tercer caso a lo mejor vuelvo a mandar a llamar exactamente la misma función, y en este caso le vuelvo a mandar un arreglo de string, pero quiero que en este caso me diga si el string es un nulo o no. Si yo ejecuto la función, tengo como resultado que en las palabras en longwords me detectó 3 que tienen más de 5 dígitos. En este caso pues es correcto, podemos contar 1, 2 y 3. En el segundo caso me detectó que hay 2 libros que cuestan menos de 20, en este caso es correcto, ¿por qué? Porque tenemos 30 y tenemos uno que, perdón, tenemos 10 y tenemos uno que cuesta 15. Lo mismo para los números negativos, me detectó que hay 3 números negativos en mi array, lo cual es correcto. Y pues también aquí en mi array de palabras me detectó que solamente hay una, eh, una cadena vacía. En este caso, pues podemos ver ahí una de las bondades que nos ofrece Functional Programming, que es no estar repitiendo mucho código. En el caso que yo les comentaba que me encontré hace poco, pues era lo mismo. Yo tenía que barrer diferente tipo de arreglos, listas, arrays, eh, diccionarios, etcétera, etcétera. Y yo tenía que asignarle un valor a cada uno de estos tipos de datos. Sin embargo, la validación que yo tenía que hacer para cada uno de ellos era lo mismo. Lo único que variaba pues era la asignación a un diccionario, o la asignación a un list, o la asignación a un array, etcétera, etcétera. Lo único que hice pues fue lo mismo, crear una función que tuviera toda la lógica de validación de datos, y pues con un action mandarle únicamente la asignación. En este caso pues me ahorré varias líneas de código y se utilizó el functional programming. ¿Dudas hasta aquí? Ok, vamos a dar un poquito de zoom. Vamos a ver el ejemplo número 3 que yo tengo. Aquí lo que estoy haciendo es crear un método extendido llamado myCustomFunc, que se lo estoy cargando a todos los objetos por ahí que implementan la interfaz de enumerables. Y lo único que hago pues es crear aquí internamente una lista, recorrer cada uno de los valores
aplicar por ahí un predicado que me van a pasar, una expresión, y si se cumple, crear una nueva lista y retornarla. En este caso, vamos a ver cómo está funcionando esto. Lo que hace mi custom func es nada más traerme cuáles son los números que son impares. Yo le estoy mandando por ahí un predicado, que es una función lambda, que lo que hace es decir que me va a recibir un número y le va a aplicar ahí el módulo de 2. Si no tiene por ahí ningún residuo, pues es un número par, si no, pues es un número impar. Y le voy a mandar por ahí una lista, un arreglo, un arreglo de enteros, que tiene por ahí varios datos, y lo único que hago pues es escribir el resultado en la consola. Vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué es lo que nos está trayendo. En este caso me está trayendo todos los números pares, que viene siendo el 2, viene siendo el 4 y en este caso pues también el 0, porque luego el módulo de 2 para 0 pues es 0. Si se fijan, esto es una... estoy tratando estos métodos extendidos utilizando predicados. Le estoy mandando por aquí un lambda y esto se parece mucho a lo que viene siendo LINQ. LINQ, pues nosotros podemos hacer nuestra propia especie de framework parecido a LINQ utilizando functional programming, pasando expresiones lambda o actions incluso. Nosotros podemos generar diferentes condiciones, diferentes métodos, diferente tipo de cosas dependiendo de nuestras necesidades, y con ayuda de los métodos extendidos nosotros podemos reutilizar esta funcionalidad que viene siendo más o menos lo que hace LINQ cuando a lo mejor hacemos un select de diferentes objetos, un where, etcétera, etcétera. Entonces tenemos aquí estos tres sencillos ejemplos. Ok, me están llamando por aquí, déjenme abrir la liga. Un momento que no tengo el chat de... Ah, caray, no me está cargando la página. ¿Me podrían escribir aquí por el Skype qué es la duda que están teniendo, por favor? ¿Alguno me puede escribir si tienen dudas ahí en el StreamViewer, en el StreamLive? Ok, perfecto. Entonces, si se fijan, tenemos estas tres funciones. La primera, o esos tres ejemplos. En el primero solamente estamos agregando funcionalidad a un action. Estamos haciendo operaciones entre estas variables que ya definimos. En el segundo ejemplo, nosotros estamos ya aplicando lo que viene siendo el uso de predicados para estar reutilizando funciones y recorrer diferentes tipos de arreglos y aplicarle diferentes lógicas. Y en el último caso, pues con la ayuda de los predicados, estamos creando aquí funciones customizadas que vienen siendo del estilo de LINQ. Entonces, prácticamente eh, lo que nos ofrece Functional Programming es una forma de crear estructuras, de crear diferentes tipos de datos que pueda o que tengan la capacidad de aplicar métodos, de aplicar ciertas operaciones matemáticas al mismo tipo de dato en sí.
Esto pues es muy útil para estar por ahí reutilizando código cuando la lógica es la misma para diferentes tipos de datos, pero solamente cambian por ahí pequeñas condiciones. Obviamente hay muchas cosas más que se pueden hacer con Functional Programming, pero esto pues ya lo tendríamos que revisar en una exposición posterior porque pues es muy extenso. Y, y pues bueno, pues muchas gracias por atender la, la capacitación de .NET. Pues en cuanto tengamos el link de YouTube se los proporciono y pues muchas gracias por asistir. Esto fue Functional Programming. Buena tarde para todos.